Baixapamba, Eisa, Peina, Cuina, Ame, Yumahina, Verumaño de Bellón de programa. Ven de programa entero, vete, vaya, en Luce, la vagina, que hay jaturado, hermano, que era. Viene y nunca turbide que estaba con el abogado departamento de Itapoy de Peina, y Putación para TV, y me llama Oñón de Paite, a Beñane Aguinua Bey. Ya no muy nueva, ara, Pastor Sergio David, y ve, pero ya vete, más vende el hombre, vete y abrazo, rompe, pepillamo, ingo, a Peisha, edición número 710 de Caija Torah o Joreima Serikeiquera. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10, en donde te una mini que espera. Te imagina 710, sí, 710. A la. ¿A quién da? Digo. A la fina, ya va. Oye, vai se to mañana se lo están yo cae, esa va, yo va. Y más. Socorro, o sea, no caruilo y están llamando a un tiempo a la UPA. Aceite. Un borrico paquinelero. Oye, enviciarlo y tal, a ver, y jodido. No, hagan un jeta coca, pega tú 2 veces al día, prima y sea 3 veces, hagan de cuaimba esa. Qué barro. Vaya, oye, cojina, vaya, Pastor Sergio. Debió. Estante a mi mía, que ahí la. Sí. Qué barro, o sea, lo que es. O paisa guareigo, a mí lo ya rayo la vicio, peave hijo malete. A ti ahí la mame, va eso tío, pero jugar truco, mía, ahora ya. Bojo, chinchón, o soy, veo, y ya, que le juega a veces. Le agarró el oña en vicia. Y ojo, a algunos que upea veja oso. Está lo que, sí, carrera. Y en Vicia Bahía, ahí un mundo ojo, yo tengo testimonio de personas que le llevó a la miseria eso. Que banco ve inclusive, hay bataminas. Perdió su parte de su propiedad. Sí, se me están, mira, esa pave, tremendo, o sea, vaigo y corri que cueran, vaigo ya es seina. La mejor vicio y que tú hayas llegado allá ya estudiar las sagradas escrituras, allá está la verdad. Vaya para torcer, baño de cabina, hay cobajina. Bueno, más 595985162 no irá. Cada línea personal, perupica, tu peruca, la vende giro y peñe putino y para que a ver tu lado y la mensaje mía que tú atira ya recó peticiones de oraciones, ya recó mensaje de audio, mensaje escrito, llevarían de estudio, oye la pina ve de más ese evangelio de Marco en Caija Torah. Bueno, las pinas vaya. Vamos, último menos bota y lo está mañana se nota ahí. O pues está, va, chico pues está vea. Marco este lo está. Bueno. Quedó hechos con 8 votos. A primera y segunda Tesalonicenses Puitara ñandé 10 votos. Romanos a hebreos quedaron con 3 y 2 votos. A la pinalaña con tapata o la Marco una voz figura y porque para es más como papá yo estudiar otro grupo, inyección de esperanza, vaya pues en estudio de Marcos, pero en español, en guaraní vende pero español vaya pues por los hermanos pastores y demás que están de otra congregación también de otras naciones. Eso pues Pepe cotidianamente para ir poniendo el programa y nada. Pepe pues a preparar para llegar con el la tema mía evangelio de Marcos. Estamos con nuestra historia eclesiástica afuera. Estamos con los repasos de Juan, Gálatas, Efesios. Bueno, así que esperamos también las preguntas de los hermanos, siempre vayan atentos y importantes. A Diego ya pilo y esta pregunta está participando y hay crecimiento. Bueno, a ver ya
va ese tipo ya prepara para más y lunes en el programa. Así que lunes a jueves y me hoy que sea o tu día sea o profundizar se vea la Sagrada Escritura o tu día sea el Evangelio de Marcos y quieren ir tocando esta historia eclesiástica fuera. Los principios de la congregación, cómo se llamaba, cómo era, después qué pasó, por qué se dividió, cómo se llamó después la otra congregación que surgió, las religiones, a jueces. Bueno, todo eso se está estudiando en el grupo Inyección de Esperanza, Pepe que se avisaja en la condición de mi hija y que me vuelves allá, ese. Estamos y para jugar allí de nuevo, y por alguna enseñanza. Ya eso tiene nueva temporada, estamos en Inyección de Esperanza porque está hoy para jugar allí. Bueno, a pecha no está, avisado mañana. Abuye que también se acuerda muy bueno frente a mi línea personal yo llevarle a Gina más 595-985-162-975. Vea coña en línea Gina, la línea personal. Abuye que mi la ofrenda ahí de provecho Gina. Bueno, ya con línea activa ahí me lleva lección, bueno, apega tú la vende pedido de estudio, documento, preguntas, fuera mía ya puede hacer a responder parte ni uno, y a mí ni uno no debe irme. Toditos están servidos, mi querido oyente, hasta ahora. A no ser de que había surgido una pregunta para el programa, pero ya esa está ahí, ya solucionada ya. Bueno, hoy este verán, bueno, bueno, aunque está esa año de a ver, porque igual de hermano, sí, tenés razón. Cuando Pablo está hablando ahí de la siembra y cosecha, está hablando de lo que literalmente sembraban en sus campos, sus campiñas, productos, plantas, frutas, granos. ¿Y qué hay de nosotros si ya no tenemos lugar para plantar? ¿Cómo sería la explicación para nosotros? Bueno, la de versículo, hermano. ¿Qué versículo paramos, che? 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, sí, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que esté enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Elohim. Bueno, sí, tenés razón. ABGI, transliteración 9-10. Bueno, vamos a ver, 10-11 va. 9 ya tocamos, pues. Japean pesa, hermano. Cierto, Pablo cuando hablaba estaba sacando ejemplos. Este caso él sacó de una profecía, ¿verdad? Es un libro profético, ¿verdad? Isaías 55:10. Isaías 55:10. Bueno, pero sí, vamos a tratar de responder esta pregunta. Tiene razón. Háganlo ahí estando en Mitibey. Hemos dicho en Mitibey, pero ¿cómo se entiende esto de siembra y cosecha? Sí, porque la orecua y cosecha mía, Pablo hablaba en ese tiempo. Y hasta hoy hay hermanos que tienen su orecola y cocue y coda mía, ñimitún, qué sé yo, tiene. Y a usted había producir mía o ayudarla y coteña, pero la hora, bueno, a veces y sube, o inventan de cosecha, siempre ahorita de cosecha, siempre ahorita de, o cotan de productos. O sea, no, es que va a perecer todo. Y va a haber bendición. Y guste o no guste, va a haber una retribución. Eso es la retribución, güey, según debe de premio y bendición por la generosidad, por el buen corazón. Eso es así. Escrito está. Ahora que tú ya nega, para ya comentamos algunos tengo abusado con aves. Antes de mango seco que es para irse lo itana, el ave ese tipo es 100 rutas de 300 a la falto. Me dijeron que ese es un sobre. Apenas allende entregar y las sobres a tal fecha de entregar, aunque a veces suma. Oye, orata, aunque sobres a utan de 2-3 veces más. Pero
pero nunca ocurrió y el ese muna mi pum agua esa por no entendí pacto va es la pacto y la pacto y ande ni mismo la pacto en el pacto nuevo, pero de qué pacto estaba hablando, ¿verdad? Pero ahí algunos explicaron, pero eso ya son muy realmente ya son y ya hay mentiras ahí. A no recibir y va a ver lo mitad. Y si vos puedes de menos 2, un de 4, menos 3, un de 6, algo pesa. A lo mitad puedes recibir esta ceja, está, ve, al fin y al cabo no pasa nada. Entonces, eso era se trataba, era eco que ve la y eso, por ejemplo, ya son cosas que manipulativamente ya por la cosa. Ambos viven batuta la plata. Y dice que o recibí diezmo, recibí primicia, pacto. Yo me pregunto de dónde sacan tanto los hermanos para. Y cueraima algunos realmente, ya no pasa nada, ya estamos. Hay ese testimonio de que hoy inclusive entró en banco, sacó préstamos para hacer eso. Por la promesa que se le dio de que baja nunca más negativo sea ahí la deuda bien. Mía, por ejemplo, eso los líderes no tenían que permitir. Va a ser están de miembros. Oye, pues hermano, no sea tú la préstamos a ya por la de siembra, ya por la de pacto, ya por la de primicia, ya por la de heredia, pegango, oye, retribuitan de mucho más. Y no está saliendo tu hermano de deuda. ¿Le metiste en deuda? Totalmente antiescritural. Ese pase. En las religiones se está usando mal esto. Ya las japonesas también, me lo está caro, pendeje. Es la cruel realidad. Ahora, esto de que vos sembrar, lo que Pablo está diciendo, él no está diciendo para manipular. Inclusive se está sosteniendo de escritos proféticos. Por fe. Y yo creo que sí, el Padre lo va a hacer. Me bendecida. No vos faltamos ainda. Bueno, en el caso de que vos no tenés ella vean la bendición no usa justamente pues yo es un tema de nunca acabar porque es tío y punto cuestiones de cada departamento con las congregaciones hay problemas a veces. Por lo mitad no diga mi nombre, no diga mi congregación. Bueno, yo respeto eso. Pepe, yo era tu lacerera de esa congregación. Yo soy el líder de tal congregación. Bueno, pero generalmente anda ahí la tera, anda ahí la congregación ahí. Porque no hace falta. Solamente hablamos de la realidad que sucede en las congregaciones respecto a esto, dar, ofrendar y pedir amor a la y cuál. Bueno, hermano, dedica tú eres cómete y negocio. Eres colan de almacenía, eres colan de ropería, no sé qué está haciendo ahora. Entonces, de UPAP de ganancia mí bien, porque según la de corazón mija es apoyarme, es la obra, veo si no es lo que mía. Entonces, la de almacén, la de negocio mío, o siempre o avanzada. Y que tú ves a o una sorpresa, ya abrir de nueva puerta de inversión, alguien no de apoyar a tu sabela de negocio o sea de otro negocio. Puede todavía suceder esa cosa. Si vos estás trabajando ajeno, ganar sueldo mínimo, no sé, ganar tener un sueldo ahí, que tú ti promoción, que tú agradar a la patrón, no ascender, algo va a suceder. Pero ya activan a la fecha, hermano, pedaco área. Esto allí en estos tiempos, este creí, hermano, o sea, oye, ojo, él oye jugar antes. Es bien más, se a mantener una línea de seguir orando por lo imposible, seguir creyendo lo imposible, seguir viviendo del milagro, de lo sobrenatural. Jaco, hagan este hermano más lleno de sabiduría, está bien, se respeta eso, es parte elemental para crecer espiritualmente la sabiduría, el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero ya se echamos la fe. O sea que de lo ya ve más guarisa. Esta increíble más a pillar la esa moingo anga. Y vale, ellos manejan de la Biblia, ya hoy cuamas están, pero ya ellos pierden pama todo tipo de esperanza. Y va y pama y coge y gente pa oí, y tu pa oí, apenas oí cuaja de ceja, miseria o cantarse, hermano querido.
¿Por qué es así, hermano? Va, él hoy cuando activa, ve violando de fe. Justamente en estos días le está diciendo a un hermano, seguina orar, hermano, cosa imposible. Anina de yiplague, ante la yande yara velan de situaciones, ella urenas, creenas, aerobianas, ella ponan de la icatuaja, no, upendere orar, la cosa, y catoye sucede, todo ya vende la puerta de trabajo, todo vende, inversión, buena inversión, qué bárbaro, ya orana, mía, ya orana la ñande de finanzas, ya y no la ñande de economía, no se está haciendo más eso. Así que podemos nosotros hacer eso. Eso no es ni un pecado, no es ninguna tradición nomás. Sucede, ya defender a ñan de sostenimiento, ya caru, entero, ya carusel, yo la más en un burupi, a vender pues. Entonces voy a ñan, no, ya muy de parte ya ahora. Padre, bendice mi negocio, bendecice la huerta, bendecice la venta, Padre, echar viaje y que tú hacia adelante, abrirme más puertas de negocio, Padre, ayúdame a promocionar, necesito un aumento de sueldo, ábreme puertas, y aquí estoy vivona, hermano, pea. Tengo mi área no hay tanto horas se ve más, ni sanidad en algunas horas se ve más. Va, esto es yupa meme. Sí, a mí me llego a pillarlo y cuál. ¿Y por qué veo, pastor, tuyo de allá? Pues, vengo, congregación, pero coina, ahora se ven, ahora vengo. ¿Para qué veo pega la escuadra? Oye, enfriar la fe, lo mitad. O sea, ya pues estamos absorbiendo sabiduría, conocimiento. Oye, enfriar la ñan de hierro, la ñan de confianza, muéveme la esperanza. Daña a no baby, entonces. Lo imposible es más guarecha, esa está en más. Esa en mala mi milagro, oye, por si te la pendevida, vea con tu pe huevispa. No sé, hay una crisis de fe. Hallará fe en la tierra el día que venga el Mesías. Porque y Ñarandúa está hoy. Teníamos una granito de mostaza o la ñan de fe, villa ya pues, hermano. Mi shimi ve kuna tuna mi shango mi silañan de feja wiririuico o cuando me la vende fe va me da e ma ni va e mo me invisible va ma bueno no llegó a la vende girovia va esta cuestión va ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con la esperanza? ¿Dónde estamos? Bueno, puede suceder, puede abrir puertas de negocio, puede abrirse puertas de trabajo, que tú de repente un neco te es tan cantidad tal cosa, el problema es depende ya de ganancia, lo inesperado, o sea, lo inesperado puede todavía no ocurrir, va, eres tan no, ni nada ya que pero eso es hermano querido, toala que tu vecino fuera se cerró su negocio, se cerró su almacén, que pega que amó, de temblar, bebé. No, vos sos persona de fe, vos sos persona creyente en el Todopoderoso, de persona obediente, de doblar rodillas y vivir del Padre, ya por vigilia y nada. Vos estás en comunión con el Padre, ¿acaso pico el Padre? Porque otro ojo a la bancarrota, porque otro no funciona bien, pues ya está ahí. No, el efecto dominó no es para vos, papá. O potan de el efecto dominó, joa moto pero un D. Caerá 10.000 a tu derecha y 1.000 a tu izquierda. Esa pago mía. Activar fe, hermano. Bueno. Ay, esto. Uy, la fuerza que a nivel que pase de visa. Va, pea. La pina. Porque la verdad dice 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia al Todopoderoso. De ella pone un pea. Ayudaron la economía, ve. Miro la movieron de grano de arena para la obra. Eso también produce acciones de gracia al Todopoderoso. Oye, Cota, oye, suta la líder, oye, suta la. Añeta se llegue. Ya entendés, a ver. Un ese tío, nosotros vivimos de milagro acá, de un milagro continuo. Un milagro que vemos y disfrutamos
continuamente, hermano, por la buena voluntad del Padre. Gente, a veces que tú, uy, nada, de repente un gente, ojo, pastor, tanto. Anda, por y nandi, a ver, fiambre, ay, nandi, ma, a ver la heladera, anda, pues, entonces, oye, pues, vea, pastor, recibí la, hoy parado, ñezumbe y cotuve, aleluya, gloria al Padre. Añe, pues, ahora, a bendecir, hermano, a bendecir, hermana, a glorificar al Padre de calidad y teco, papá de poderoso, teco, este es el Elohim a quien yo sirvo. Abre los cielos, tiene tu mano, derrama bendición sobre este hermano, sobre esta hermana. Bendice su salud, la salud de su casa, de su familia, su economía, su finanza, Padre bendito. Todo lo que se levanta contra este hermano, esta hermana, para hacerle mal, desarráyese. Púdrase en el nombre de Yahushua Hamashiach. Añe Perú ahora. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Landere yapúa con buena voluntad de corazón. Evatamina, de gelo y talla ojo clamama muy de favor veo poder hoy estoy mañana de Yara. ¿Por qué? Porque su cielo empieza a orar por vos. Así es que Evatamina, ahora coco ala y ya está con ave. Ahora con la y repercusión para bien, para bendición. Pero la hermano. Así que pese a la situación. Bueno, sí, versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican al Todopoderoso por la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a quién. Por todas las acciones buenas que vos estás haciendo. Los que reciben esa bendición, oratan de favor. Pablo está diciendo, ¿cuál es Corintio? Un majestad con la pende de ayuda, un majestad con la pende de socorro, un majestad en mi Jerusalén, guay, hecho. Recuerda, oye, punto, gracias, acciones de gracia, orata, pende de favor. Batamina. Aunque te sea me explicación, pecha, oye, sucede. Y hasta hoy todavía sucede en esto. Apenas está y lo entendía. Y bueno, se ha invertido en el reino. Ayudate a ser veaco pastor, ayudate a ser veaco líder, ayudate a ser veaco persona y cotenea. Porque de alguna forma pea y mandó hasta se deje mover. Apea vete ventaja ya neguara. Estado y entender apea. Aún los mundanos entienden esto. Por eso la vez pasada estábamos conversando de lo que si los mundanos, si ellos ayudan, si se puede recibir su ayuda y que tú vayas a orar esa escuela que pega que amor. Era un tema también, se mandó, ay, a ver, el programa para allí, podemos parar. Y mundanos se va a poder pillar. Pero a veces ayudan, ahora te hace ese. Oye, voy a poner, por lo menos esa bendición material es una realidad. La bendición material es una realidad. La salvación también es una realidad, pero es aparte. El hecho de que endeñe bendecir materialmente, de Isaína que sí o sí de JP salvación. Pero creo que ese ya habíamos hablado. Es un tema que la vez pasada ya estábamos, estábamos desglosando. Bueno, a ver, ya opapota y tema, vea por lo menos. Verso, ya popane mana, vea. O capítulo 9, verso 13, 14. Bueno. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Elohim en vosotros. Más mina con versículo 14. Ahí está. Esa. Funciona ese papá, es una realidad. Estamos ahí, no entendéis, oye, perder la bendición. Oruri, otacaña, hueva, no sé si invi. Es por la mina. Si una ende soquen a la obra de soquen a la icoteane, pero en esa mina tiene granito y
a ella por la prueba. Ya esa no, pues, ahora tan de heavy. Se va, ese es con seguridad. O sea que, sí, a ver, saben los hermanos que a mí me ayudan. Si hay cuadro hoy porque andas está yo y se cuán a contarla se ayuda. A mes tras mes. Oye, remangas y que a los jueces. Allá ya puede que clamor especial por estos hermanos que me están apoyando. Están apoyando la obra, están sembrando en la obra, están invirtiendo en la obra del Todopoderoso, nada más y nada menos. Vamos a ver. Entonces, así es la cosa. Y esa a mí, amañece contra litera 14, o para cuestión. Por eso no estamos saliendo de nuestros límites, como sería. No. Este es 10. 9, 14. Transliterado. Nada. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que el Todopoderoso le ha mostrado a ustedes. Verso 15. Gracias al Todopoderoso porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. El regalo tan grande del Padre es la buena predisposición de ustedes a grano de arena, pemboazá, orero y cotean. El regalo más grande que ustedes reciben del Padre es que nosotros oramos por ustedes y el Padre les retribuye en bendición. Algo recíproco, mutuo. Nada me pega, ojón de pega, o más ya recibí al Todopoderoso, besar y uren de eje, o botiquivende, o bochoronde. Pecha, escrito está, hermano, funciona. No sé si alguna vez ustedes ya habían experimentado y después dejaron. Prueben. O sea, ni a niños ni a cate unti. Taja, ¿verdad? Como veo para curio uta y te ir los mensajes a ese tipo de personas ahí. Pero es cierto, dice, porque que va Holanda hay una religión, lo itaña no mañana vemos hija o manotan de frente, vea, pago la amor al prójimo mumburuño de lo peso. Haz el bien sin mirar a quién. Mo ve cuando voy van de probar y algún ángel va a ir no para esa religión va. Católico hay un bien hermano. Ñande donde allí cuál va ñande ya ese la ñande ya coi mi pero algunos güey y sin saberle han recibido a un ángel. Pues cuando algunos recibían ángeles pero ya puede ser el bien igual también ese va. Toma amigo alguien cote ya solo para mi hija. José, de la religión va. Y varo. No, pero anda ellos hice congregación, guau, en bar ellos, y ella, si ese puto, mi hermano gente y pago. Y varo, ¿cuántos me hicieron así? Se golpear así, no hay nada. Indio de pastor, para no recorrer pastor, muajas de. Bueno. Y así termina, hermano. Hay que hacer la prueba, es bíblico. A lo que me estaban preguntando. Si es bíblico. Que si yo doy y yo recibo. Eso es bíblico. Ahora, si yo doy 3, yo tengo que recibir sí o sí 6, eso ya no. Pero ya el Todopoderoso muy cuatan va eso. Vaya a explicar más bien, pues. A ver si apañan el programa a mí. Capítulo 9 Gipe o pasa por fin opa. Y ahí queda lunes y con capítulo 10 de segunda de Corintios Pelomita. Pisa llamó ella pupe abuye que se acompaña a güere y mis abuelos ñondive y yo topata lunes y con evo. Shalom, bendiciones, hasta lunes niño mante.